Buenos días, Ana. ¿Cómo están? Hola, profe, buenos días, ¿cómo está? Bien, gracias, Antonio. ¿Y tú? Muy bien, excelente. Ah, bueno. ¿Cómo sigue tu conexión a Internet? Bien, ya esperemos que mucho mejor. Ah, bueno, me alegra. Bueno, nuevamente buenos días para todos. Esperemos un momento, que aquí hay tres personas. Buenos días para todos, para todas. ¿Dónde están que no se dejan ver? Buenos días, Buenos días, profe. profe. Hola, hola. ¿Cómo van? Bien, ¿y tú? Y también gracias, Antonio, por prender la cámara. Agradezco a todos los que puedan prender la cámara, por favor, hacerlo. Gracias, Jacobo. ¿Cómo van? ¿Todo bien? Me alegra. Voy a compartirles pantalla para llamar lista. Mariana está, ¿verdad? Mariana Álvarez, sí. Juan Esteban Arias. María Antonia Beltrán está. Mateo Cardona. Ah, Mariana está en su micrófono. Bueno, María Antonia Castrillón. ¿Está? Manuela Delgado, yo la vi. Nicole Gallego también está por ahí, ¿cierto? Sí, profe. Listo, gracias. Ana María Garzón. Nicole Andrea Loaiza. ¿Está? Ana Sofía está, Antonio Simón está, Jerónimo él canceló, Jacobo está y Juan Esteban Vallejo está, ¿verdad? Bueno, nuevamente entonces buenos días. Les agradezco
por su paciencia. Se dieron cuenta que me enredé un poco con el libro. Resulta que pues he querido traer ese libro que, como les comenté, incluso está todavía en proceso editorial, poderlo meterlo más pronto a la clase, pero pues no ha sido fácil y de hecho es como un experimento porque ustedes se dan cuenta que pues yo tengo la intención de poder traducir y acercar a un lenguaje claro, digamos, asequible, pues lo que quiero plantear, pero pues es un desafío, ¿cierto? Sin embargo, pues en la oportunidad que tuve de tener tutoría con Ana Sofía, ¿ve? Ana Sofía no está. No, profe, te acabo de salir, no sé. Ay, ella es la que tiene la exposición. ¿Y Ana con quién expone? Conmigo, profe. Ay, mira, a ver, te escribió por WhatsApp, a ver qué le pasó. Sí, yo, profe. A ver qué te dice. Esperémosla un momentico. Bueno, llegó. Ahí llegó Ana Sofía. Hola, Ana. Entonces, sí creo que, o creo no, he observado que a pesar pues, de esos contratiempos y la dificultad del libro, en la tutoría que tuvimos con Ana y ¿por qué no? Con Manuela. Profe, perdón, se me apagó el celular, entonces no sé si llamó a lista o me perdí de algo. No, tranquila, no, ya, no te preocupes. Estaba solo Ok. llamando. Em, entonces les decía que a pesar, pues, digamos, de esas dificultades, es decir, a pesar de que estamos experimentando, tratando de meter rápido un texto que todavía está en el horno para poderlo discutir en clase, a pesar de esa dificultad, de que me puedo confundido con las hojas, etcétera, em, Ana Sofía y Manuela, cuando me presentaron pues sus avances de la exposición, percibí que lo que me interesa más que ustedes puedan o que podamos conversar acá, creo que se alcanza a extraer en medio de todas esas palabras que hay en ese texto, ¿cierto? Sobre todo lo que me interesa, muy relacionado con lo que hemos venido discutiendo, de cuando un grupo particular enfrenta una situación de exclusión, sea por su raza, por su género, por su orientación social, por lo que sea, desde qué perspectiva podemos ver esa problemática, ¿sí? Antropológicamente, y ustedes como publicistas, eso qué herramienta les va a dar para que a la hora de más adelante hacer una campaña, cómo enfocarse en el problema. Sé que por ahora tal vez podemos estar un poco confusos frente a lo que estamos tratando de decir, pero ya yo creo que con la exposición va a quedar más claro. Entonces les doy la palabra a Ana Sofía y a Manuela para que nos presenten. Profe, Ujú. qué pena, yo acabo de entrar, es que ayer me puse a borrar los correos en mi correo y no encontraba el enlace de la clase. Tranquila, tranquila, ya te quito la falla. Profe, no deja compartir pantalla. Ya, ahora sí. Ok. Bueno, el texto que a nosotras nos correspondió fue el texto del profesor sobre aprendiendo a discernir. Nosotras decidimos enfocarlo, como dijo el profesor, a, ¿cómo se diría esto? Cómo las minorías eh, enfrentan situaciones difíciles en la sociedad, cómo el mindfulness puede ayudarles a enfrentar estas situaciones de manera positiva. Me disculpan un momento que tengo un problema con la presentación.
Ahora sí, muy bien. Como explicó el profesor, el tema es algo complejo de explicar, como aún está en desarrollo, tiene muchas aristas, muchas cosas para revisar, pero como para hacerlo lo más masticable posible, por así decirlo, vamos a empezar desde este punto de vista. Como bien sabemos, la antropología estudia los seres humanos desde diferentes puntos de vista. En este caso lo vamos a explorar desde las dimensiones humanas. Eh, Como pueden ver en pantalla, eh, hay un gráfico donde muestra cuáles son las principales dimensiones del ser humano, ¿cierto? Sociopolítica, ética, eh, comunicativa, corporal, afectiva, cognitiva. Todas estas refieren a una parte diferente del ser humano, ¿cierto? De cómo él, por ejemplo, estudia, se desarrolla físicamente, eh, cómo se desarrolla en la familia o en la sociedad. Pero ya entrando a lo que nos explica el libro, vamos a entrar en las dimensiones humanosociales. ¿Qué son las dimensiones humanosociales? Se refiere a las dimensiones que serían en el individuo, la persona, interactuando con el mundo a su alrededor. Eh, no sé si aquí alcancen a ver. Tenemos, dependiendo de la dimensión que vayamos a ver, una definición. Está en las siguientes categorías expresadas de la siguiente manera. Está el interior individuo, el yo, que es cuando nos referimos a la persona dentro de sí misma, eh, nuestra mente, nuestro ser reflexivo, nuestro ser espiritual, por así decirlo, donde están nuestras emociones, nuestros pensamientos. Está el individuo exterior, que es ya donde expresamos el individuo, pero como él se presenta a la sociedad, ya como nosotros nos damos a presentar ante las demás personas, qué apariencia damos a entender, ¿cierto? Luego continuamos con el interior colectivo. Nos Ana, se fue tu audio por un momentico. O sea, alcanzamos a escucharte hasta que dijiste lo interior colectivo. ok. Eh, Ahí ya te estamos escuchando. lo interior colectivo, o sea, nosotros hablamos de sociedades, hablamos ya de grupos, podríamos decir, por ejemplo, que la familia es una sociedad, es un grupo conformado por varios individuos. El grupo en el que estamos en el colegio es una sociedad, somos varios individuos con una misma meta. Son esos pequeños grupos en los que nos vamos moviendo como personas. Ya el exterior y la colectividad se refiere al Estado, a ya el conjunto de todas las sociedades y ya un orden que se tiene que establecer sobre ellos. El Estado, la sociedad y el individuo. Para poder comprender el texto, debemos comprender bien estas tres palabras, como lo mostraba en el cuadro anterior. Una persona se desarrolla de manera social en estos grupos, como individuo, como lo que soy, las acciones que hago y hacerme responsable de esas acciones, la sociedad, eh, qué principios hay en la sociedad, la cultura que tienen, cómo me recibe esa sociedad, el Estado, que es la regulación de sociedades que hacen ellos por ese individuo, por el grupo, por el pueblo en general, por las minorías. Una injusticia social. Eh, el autor, es decir, el profe, nos comentaba tanto en el libro como en la tutoría que el libro fue inspirado en una vivencia de injusticia social que él mismo vivió, que se trata de su caso como empacador, donde expresaban que a los empacadores de supermercado les pagaban por propinas y aunque desde hace mucho tiempo eso ya estaba prohibido, la empresa para la que él trabajaba había encontrado una manera para que se les pagara por propina, es decir,
si los clientes le querían pagar bien y si no también. O sea que podían trabajar todo el día por varias propinas o por nada, lo que naturalmente era completamente injusto. A partir de esto, en el libro se nos plantean varios casos en los que exploran injusticias sociales y la resiliencia que estas personas tuvieron que desarrollar para poder salir adelante de estas situaciones. Ay, no. Ahora sí. Ok. Las aristas de la discriminación. Una parte importante del libro y es donde queremos intentar como basarnos es en la discriminación que hay hacia las minorías. Y minorías hay muchas. Hay discriminación por género, hay discriminación por pertenecer al LGTBI, hay discriminación por ser de una etnia, de una clase social, por ser una persona discapacitada. Eh, pero más los ejemplos que vimos en la tutoría, hablábamos, por ejemplo, de minorías y en qué tenía que ver lo que habíamos hablado anteriormente con ellas. Por ejemplo, el profesor nos mostraba cuando hicimos la tutoría que de hecho hubo una especie, un proyecto de ley que buscaba que ya no se le pudiera pagar a los empaquetadores de supermercado solamente por propinas, que eso era injusto. Entonces ahí veíamos que en primer lugar estaba la posición del individuo, es injusto que me traten así, está la posición de la sociedad o del colectivo, eh, de quienes serían los empaquetadores. eh, no es justo que nos traten así, debemos hablar, alzar la voz para que se nos respeten los derechos y está el Estado que interviene para que esas injusticias ya no ocurran. Por lo que debemos de comprender que una injusticia social o la discriminación no son un problema que confiere solo a la persona o al Estado o a un grupo en general. Es una situación que se da entre todos, ¿cierto? Entre todas esas áreas, su dinámica es lo que da como resultado la discriminación, una injusticia social y a su vez su interacción es lo que tiene que darle la solución y el avance al problema. Manu. Bueno, vamos a ver, el mindfulness lo podemos definir como la capacidad de prestar atención de las personas de manera consciente al momento presente de las diferentes experiencias, con interés, curiosidad y aceptación. Para ponerlos en contexto, digamos como una forma de meditar, por decirlo de alguna manera. Entonces, en el texto, el autor, el profesor, relacionaba mucho esto con la capacidad de toma de decisiones de las personas, eh, pues porque es, digamos, donde nos damos cuenta que nosotros mismos somos los arquitectos, los constructores de nuestro propio destino y que únicamente las cosas que nos pasan son por las diferentes decisiones que tomamos, pues independientemente de nuestro contexto, por decirlo de alguna manera. Obviamente esto influye en gran parte, porque no todo es nuestra responsabilidad, pero en gran parte de las decisiones que tomamos y cómo actuamos, cómo manejamos nuestras emociones, es, digamos, como responsabilidad nuestra. Entonces, en el texto, el autor plantea que las personas, él daba dos ejemplos, digamos, con los empacadores del supermercado, especialmente con las mujeres, pues ya que aparte de que pues en el trabajo se les explotaba por este modelo que había de que no se les podía pagar, ellas muchas veces, pues muchas daban en unas entrevistas que ellas habían sido abusadas físicamente. Y también el profesor pone su ejemplo de que creció con un padre alcohólico, pero aún así, pues estos sujetos fueron capaces de salir de esas situaciones. Y digamos que, por decirlo de alguna manera, el mindfulness los ayudó de alguna manera. Estas personas pues, de pronto no se daban cuenta que estaban haciendo esto, pues porque de pronto ni sabían que era el mindfulness, pero lo estaban haciendo de una forma indirecta, olvidando su pasado y saliendo adelante a pesar de las condiciones en las que la sociedad los obligaba a estar.
digamos como con las mujeres que decían que ellas habían sido capaces de perdonar a su abusador. Eh, También el mindfulness lo que hace principalmente es que las personas, pues, que digamos que se autoobserven y que sean conscientes de su pasado, de su presente y cómo esto puede afectar en su futuro, cómo la toma de decisiones, una buena toma de decisiones puede construir un buen futuro. Y digamos que la importancia principal del mindfulness es que con un solo cambio interno, con un solo cambio interno individual, puede generar, digamos, como un efecto mariposa y influir positivamente en las personas a nuestro alrededor y así pues generar un cambio más grande. Ya lo puedes cambiar. Bueno, podemos ver la antropología integral, que es donde se estudia el ser humano como individuo en sus diferentes dimensiones, biológica y socialmente, y aquello que el individuo debería ser filosóficamente. Bueno, esta visión, pues planteábamos que interactúa con las minorías y su capacidad de resiliencia eh, al querer siempre salir adelante, al haber un sentimiento de superarse a uno mismo y cómo eso los podía sacar de la situación en las que estaban para llegar, digamos, a una buena situación de la que se encontraban. Ya lo puedes decir. Y encontramos a ver la antropología ética y moral que están pues, principalmente relacionadas con la toma de decisiones, donde debemos ser conscientes del momento presente y cómo podemos afrontar esto, cómo lo debemos afrontar a través de una buena toma de decisiones. Pues como en base a nuestra ética y a nuestra moral inculcada y cómo podemos, digamos, como diferenciar entre lo bueno y lo malo, que sería para nosotros. Ya lo puedes pasar. Bueno, y finalmente tenemos pues el objetivo principal del texto, aprender a sentir, que es que el individuo tenga herramientas como el mindfulness que se plantea en el texto para tener una toma de decisiones más consciente, eh, pues digamos como independientemente de las situaciones que haya pasado, tenga la capacidad de esa resiliencia que nombrábamos anteriormente, de salir adelante, construir un mejor futuro con bases guiadas y digamos por la autoobservación o digamos por eh, observar su pasado y no querer repetir estas situaciones. Y digamos que esto es lo que los lleva a salir adelante. Y ya, eso. Felicitaciones, chicas. De verdad que me, me, me conmueve porque pues yo primero me hago responsable de lo difícil que ha sido trabajar este texto, por lo largo, decirles ayer que me había equivocado en páginas, pero hasta ayer me di cuenta. Y a pesar de eso, pues montan una exposición que yo las escuchaba, y incluso mientras ustedes hablaban, saben que hice una búsqueda en Google, dije, puse qué es la antropología integral y no sale un resultado, es decir, en la comunidad de la antropología realmente esta discusión todavía no se ha dado, ¿sí me entienden? Entonces ver en un espacio del primer semestre de publicidad con un texto que les pasé traumáticamente, todo eso, y que transmiten una claridad, incluso saben que escuchándolas me ayudaban a entenderme mejor, porque cuando arrancaban la exposición y decían, es un tema en desarrollo y con muchas aristas, como que yo dije, ah, bueno, con razón, o sea, con razón es tan difícil, porque eso está en desarrollo. Pero sacan lo que yo siento que es más importante y es más que grabarse 45 páginas, que de hecho entendería que no todos se hayan leído las 45 páginas, es que de eso sirve
Primero, para nosotros como seres humanos, por aquí está Juan Esteban Arias, les cuento, lástima que no pudieron todos escuchar también la exposición de Juan Sebastián Arias. No sé si ustedes recuerdan, Juan Sebastián Arias tenía asignado el texto de Beorlegui. Él tuvo una dificultad para presentarlo y me lo presentó después, pero hizo una exposición en la que captaba con una claridad lo que dice Beorlegui, o sea, incluso más profundo de lo que yo lo veía. Decía Juan, que Beorlegui nos invita a pensar ese ideal del ser humano, que cada uno se pregunte cuál es el ideal que puede llegar a ser y caminar hacia allá, ¿no? Que me parece una idea, eh, pues fascinante, aunque también se puede volver agobiante cuando uno se da cuenta de la realidad, y es que nunca vamos a ser nuestro ser humano ideal. No sé si lo han vivido. Nunca vamos a lograr 100% despertarnos cuando nos propusimos despertar, comer bien como nos propusimos hacerlo, reaccionar bien con nuestra pareja, con nuestra familia. No lo vamos a lograr al 100%. Eso es una verdad muy dura. Y que además como que la evitamos, ¿no? Yo me acuerdo, ayer pensaba, le dicen a uno, no, es que el ser humano es perfectible, toda una utopía, como dice Juan Esteban. El ser humano es perfectible. Miremos, hagamos ese ejercicio, miremos el significado de la palabra perfectible, la que se puede hacer perfecto. Perfectible. Capaz de de perfeccionarse. Eso me parece tan peligroso. Porque yo no sé si ustedes le han dicho, bueno, somos perfectibles. No somos, nosotros no podemos llegar a ser perfectos. ¿Sí? Ok, dices Ana Sofía, no, sí podemos. No, yo pienso que naturalmente no podemos ser perfectos. Es una utopía llegar a los ideales que queremos, pero podemos esforzarnos por ser mejores personas cada día. Y también, como lo expresaba en nuestro texto, podemos intentar que, pese a que sean situaciones difíciles, salir adelante lo mejor parados posibles. Excelente. Mira, incluso ahorita a las 9 los voy a invitar a que nos conectemos al foro de candidatos de representantes estudiantiles. Les quiero compartir, ahí les estoy compartiendo pantalla, ¿no? No, profe. No, profe. Les voy a compartir pantalla. Yo sé que estoy mezclando muchas cosas, pero hombre, no somos perfectos y eso me permite descansar. En ese foro de candidatos, ayer que presentábamos con otro compañero que estamos lanzándonos como representantes profesorales, hablábamos de una idea de Samuel Beckett, que es un dramaturgo británico, que últimamente se utiliza mucho en el área del emprendimiento, probablemente a él no le gustaría, y habla de cómo todos nos ponemos una meta, ¿no? Ese ideal, ese humanitas que queremos ser. Y uno, o sea, normalmente, cuando uno, digamos, uno dice, me quiero levantar a las 5:30 y se levanta a las 6:30, por decir algo, entonces falla en el blanco. Es cierto que uno puede ser mejor en el sentido de acercarse más al blanco, ¿cierto? Por ejemplo, cuando Ana y Manuela me presentaron la exposición, puede que estuvieran más alejadas de la meta. Hoy están más hacia acá. Y no están en el centro sencillamente porque ni yo mismo, el autor, estoy en el ideal de lo que quisiera, ¿cierto? Para mí mismo todavía sigue siendo en buena medida un desafío. Es decir, incluso el libro porque tendrá que salir publicado, pero yo creo que uno como autor difícilmente queda con la sensación de ya quedó completamente bien el libro, ¿no? Entonces me parece que haciendo ese reconocimiento de que no existe la perfección y que tanto ustedes como en este caso yo como autor estoy haciendo el esfuerzo de al menos distanciarme menos del ideal. En ese marco siento que explicaron cosas muy claras. De hecho, solo tengo una crítica o un comentario, un apunte, y es que ustedes interpretaron la palabra discernir. ¿Cómo es? Discernir. Espere. Ustedes interpretaron que el libro era discernir y ese disentir. Disentir. Que es más estar en desacuerdo, pero o sea, es un punto dentro de una hoja en blanco, es decir, es algo mínimo. Eso sería mi único comentario
crítico a la exposición. De resto, agradecerles, porque siento que lo hicieron muy bien. Bueno, como la idea es que podamos pasar ahorita a, a ese foro de candidatos, les voy a proponer lo siguiente. Porfa, entren a Kahoot, o sea, pasemos de una al Kahoot, porque el Kahoot lo diseñé de tal manera que lo básico que ya había percibido que esta exposición tenía quede claro. Vamos a hacer el Kahoot, entran a Kahoot, kahoot.it, ya les voy a dar el código. Profe, perdón, qué pena. ¿Nadie tiene preguntas, dudas, inquietudes sobre la exposición antes de? Gracias, Ana. No, Ana, muchas gracias. Estuvo muy chévere la exposición. Ah, ok, gracias. Ya les voy a copiar el código. Igual, pues hacemos la pregunta y también pues, conversamos un poquito más sobre ese par de preguntas que saqué para esto. Yo, mientras van cargando ustedes ahí el Kahoot, me imagino que la conexión con la exposición, con la publicidad, ustedes la hicieron, o sea, no la dejaron para el final, sino que la adelantaron cuando nos presentaron este cuadrito, supongo yo, como mirar cómo la publicidad se conecta con, digamos, la promoción de los derechos de las minorías, ¿sí? Pues sí, la idea era dejarlo implícito, como había tanto contenido para recorrer, buscamos una imagen que pues no solo fuera publicitaria, sino que también como encerrara todo lo de las minorías, punto para exponer. Ujú. Y encontramos esto afortunadamente. Ahí, por ejemplo, frente a esto, creo que le podemos hacer fácilmente la conexión con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿se acuerdan? Que yo les que en la rúbrica también les sugería hacer esa conexión. Aquí los podemos ver. ¿Dónde están? Los ODS. Porque fíjense que casi que sale, miren, bueno, claramente con la igualdad de género, con ese objetivo 5 y con la reducción de las desigualdades. Esto ustedes cada vez cada vez nosotros, o sea, en el siglo XXI cada vez nos vamos a acostumbrar más a este esquema de los objetivos de desarrollo sostenible, porque tanto el Estado como las empresas, como los organismos sociales están alineando todas sus acciones alrededor de esto, ¿cierto? Entonces, no solo para la publicidad, sino para todas las áreas, conectar los temas que se discuten con los objetivos de desarrollo sostenible se va a volver como pan de cada día, porque nos da un horizonte para que no caigamos, por decir, en la idea que dominó en el siglo XX, y es, no, la publicidad es para vender y ya, a la publicidad no le importan los problemas sociales, sino de hecho lo que vamos a ir viendo mm, es cómo la publicidad se conecta, cómo las marcas cada vez se van a conectar más con estas causas sociales, que de hecho lo hemos visto un poquito y lo vamos a seguir viendo. Mm, recuerden, por ejemplo, que días atrás, o sea, cuando vimos la exposición de Ana María, tal vez, Ana María cuando hacía la conexión, fuiste tú, Ana, que nos hablabas de una campaña de prevención de la desigualdad de género, cuando iban los chicos a la ciudad de juguete, ¿era? ¿Eso fue Ana? Sí, fui yo. Era con Ana María. Era con Ana María. Bueno, vamos a entrar los 7 que estamos ahí. Porfa, quienes de pronto estén con alguna dificultad técnica para conectarse, sigan el ejercicio así sea mentalmente, ¿vale?
Entonces, léanlo, porfa, tómense los 2 minutos, no se adelanten a responder, piénsenlo desde lo que plantea el texto. Entonces, leamos la pregunta. Según el texto de 10, para enfrentar la discriminación a las minorías, ya están respondiendo. Bueno, están muy seguros. Para enfrentar la discriminación a las minorías, rojo, solo se requieren acciones por parte de la sociedad. Azul, se requieren acciones tanto de la sociedad como de las mismas minorías. Amarillo, no se requieren acciones sociales. Y verde, ay, ¿qué pasó? ¿Ya terminaron todos? Ah, bueno, no, pues están sobrados. ¿Saben por qué yo quedé contento? Porque a pesar de todas las dificultades del texto en desarrollo y demás, lo esencial está claro. Y ustedes van a decir, ay, profe, pues es que eso es obvio. No, es que resulta, ¿se acuerdan lo que comentábamos con el caso del video de compañere, de No me digas compañere? Sí, que lo analizábamos muy respetuosamente de la persona que vivió la discriminación, pero también de ver las dos caras de la moneda. Entonces, analicemos un momentico este esquema, miren. Pensemos que ustedes los contratan, les dicen, bueno, ustedes van a ser los encargados de hacer todas las campañas de una marca en relación con la prevención de la violencia de género, ¿sí? Si este curso les permite a ustedes comprender lo siguiente, que en este problema como suele suceder en los problemas, hay varias caras, ¿no? Uno es el de las víctimas, ¿sí? Vamos a ponerlo así, digamos, una víctima que se ve afectada en algo, ¿cómo simbolizamos una herida? Digamos, voy a simbolizarlo así, el corazón, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos comenzamos con mi caso como empacador, ¿cierto? Yo sé que ahí no era violencia de género, pero digamos que así fue ese fue el tránsito que me llevó a mí a llegar a plantear esto, y es, yo estaba en una situación en la que a mí no me dieron propina, entonces yo me sentía triste, ¿cierto? ¿Sí? Vamos a llevarlo a otro. ¿Sí? Escucho. Sí, profe, que sí, Bueno, que sí quedó claro. listo. Vamos a llevarlo a otro escenario y decimos, yo lo miré primero en el caso de los empacadores, pero después comencé a mirarlo en otros espacios, incluso en la propia observación de mi familia, ¿cierto? Entonces, ejemplo. Y aquí entro a hablar de temas personales porque la antropología, recuerden el problema de la antropología, estamos hablando de nosotros mismos. El tema es cómo conectar esa reflexión sobre mí mismo con algo que vaya más allá de mí, ¿cierto? Con la teoría, en este caso, para hacer una buena publicidad. Entonces, supongamos una mamá, ¿cierto? Una mamá que se enfrenta a un hombre, además muy típico en Colombia, que la agrede. Piensen que esto también podemos extrapolarlo a cuando una persona, la persona que decía, no me digas compañero, se siente agredida. Puede que, claro, en el caso de la violencia física es mucho más claro que esto no se debe hacer, ¿no? En el caso del lenguaje de género es más una pregunta. Ayer hablábamos en otro escenario que quizás podría ser interesante un proyecto de ley, supongamos, en el que se plantee que debería haber ese tipo de lenguaje, ¿cierto? Pero en cualquiera de los casos lo que nos interesa, o lo que me interesa es que ustedes como publicistas puedan dimensionar que si se quiere abordar el problema, hay que mirar ambas aristas. Es decir, la mirada de las víctimas y la de los victimarios. Y en ambas sirve tener en cuenta el mindfulness. ¿Por qué? Porque la víctima, cuando medita, aprende que ella puede, vamos a simbolizarlo aquí donde hay un borrador, aquí. La meditación me ayuda a liberarme. Y aquí, por eso les digo de la dificultad del texto, porque la página que yo omití, una de las páginas del texto que yo omití, habla justamente de este aspecto de liberarse. Esperen, ya les voy a decir cuál. Aquí, miren. Mientras que yo al principio, cuando yo sentía rabia porque no me daban propina, lo que hacía era decir, eso es responsabilidad del Estado, ¿cierto? Que también hay una responsabilidad, pero poco a poco yo voy pasando a hablar de cómo
yo puedo aprender a liberarme de lo que siento. Me explico. Si yo aprendo primero, si una mujer primero aprende a que cuando la maltratan, en vez de quedarse paralizada, aprenda a respirar. Y les voy a decir lo más, una cosa que para ustedes van a decir, uy, tan bobo. Pero resulta que cuando una persona aprende a no quedarse paralizada por la emoción, pues puede correr. ¿Sí me explico? Entonces, desde esta perspectiva, una campaña de violencia de género enfocada en las víctimas sería, bueno, enseñarle cómo autorregular sus emociones para aprender en una situación de riesgo a salir huyendo. ¿Sí me entienden? Ahora, resulta que esa no es la única parte, ¿cierto? Hay otra parte y es también ver cómo el Estado puede ayudar. Aquí ya entra la parte más social y es salir corriendo ¿a dónde? ¿Cierto? Porque o sea, el Estado debería tener unas políticas más fuertes y pues sino que la vaina, aquí entramos en un tema de recursos y es cómo se puede hacer para tener el dinero o las instalaciones para que una mujer cuando está siendo violentada tenga dónde acudir, ¿cierto? Ahí sí ya es un tema más del Estado, ¿cierto? Esa sería una vía, por ejemplo, de hacer campañas, tanto campañas respecto a cómo las víctimas aprenden a no quedarse paralizadas para poder reaccionar y salir de una situación de violencia, pero también el Estado, qué espacio les va a ofrecer para acudir. Y fíjense, lo otro que, pues, pues sí lo debo decir así, me ayuda a no quedarse solo en el lugar de la víctima y es entender que quien es violento también es víctima, pero de él mismo. O sea, también necesita liberarse de esa capacidad. O sea, digamos que hablando del ideal, ¿no? Está el hombre violento, ¿sí? Y él necesita crear otra versión de él mismo que no sea así de agresiva, y para eso también le puede servir el mindfulness. ¿Sí? Aquí, ¿qué les quiero plantear con toda esta teoría? Ustedes tienen otras clases, ¿cierto? En las que entiendo que en algunas van a diseñar, por ejemplo, alguna campaña, una campaña publicitaria o no sé si un spot, bueno, me gustaría proponerles abiertamente, esto no sería obligatorio, que ustedes como trabajo final de alguna de las asignaturas piensen en desde dónde se pueden pensar campañas para, por ejemplo, la prevención de la violencia del género, desde el punto de vista de la víctima, desde el punto de vista del victimario, desde el punto de vista de lo que debe hacer el Estado. ¿Mm? Y que nos puedan compartir eso al final del curso. Los escucho, no sé qué piensan, qué sienten. ¿Demasiada información? Mucha información. No, no tanta. Pasemos a la siguiente pregunta de Cajo. Pues dentro de las acciones individuales para enfrentar la discriminación, 10 resalta. Yo, no, pues ya viéndolos como están de seguros, creo que ya están muy mamey las preguntas. Aquí tal vez lo que puede confundir es que estoy hablando de qué resalto yo, no cuáles estrategias menciones, sino cuáles resalto. Y les voy a mostrar ahorita una campaña como para que no nos quedemos solo así en el aire teórico. Ah, se perdieron, de todas maneras. La generación de política, claro, fíjense,
al principio, o sea, cuando yo hablo del caso de los empacadores, me centré mucho en las políticas, ¿cierto? En que el Estado se transforme. Pero el texto poco a poco va girando a centrarse en esto. Hay que ser es muy cuidadoso porque no, a ver, yo no quiero decir, y eso lo precisó muy bien Ana. Manuela, perdón. Manuela precisó muy bien. Yo no estoy diciendo que la discriminación sea solo un problema de las mismas minorías. O sea, no vamos a culpar a las minorías por ser discriminadas, no. Pero lo que sí estoy enfocando es que si las minorías fortalecen su gestión de las emociones, pueden incluso tener más energía para hacer estos procesos de buscar unas políticas que transformen la situación, ¿sí? Porque claramente, o no, claro, bueno, no es tan claro, pero sí resaltémoslo, al menos miren que ninguno se fue por aquí, no es que el mindfulness elimine la discriminación o la desigualdad. Ejemplo, por más que las mujeres mediten hoy, mañana, digamos que hoy todas las mujeres del mundo estuvieran meditando, no quiere decir que entonces mañana no va a haber desigualdad salarial de género, ¿sí? No funciona, no funciona así. Pero unas mujeres mucho más conscientes pueden tener mucha más efectividad tanto en el ámbito privado como en el colectivo. Entonces miremos una pequeña campaña publicitaria que nos da pistas frente a ese tema de la toma de conciencia, porque mindfulness no es solo meditar, sino es ser muy consciente, ¿cierto? Uno puede ser consciente incluso del día a día. Por ejemplo, estar consciente aquí en esta clase, realmente estar escuchando lo que el otro dice y procesándolo en el interior. Miremos una campaña. Chun, chun, chun. Bueno, vamos a ver dos campañitas. Esperen para la grabación. O sea, la rapidez, o sea, hay un trabajo etnográfico muy lindo, ¿cierto? La etnografía, a mí a veces me dicen, ay David, pero es que usted no pone a los chicos a hacer etnografía. No, lo que yo los invito es a hacer lo que decía Marvin Harris, que es el ente del antropólogo o la antropóloga que cuestiona el mundo, lo apliquen en su vida cotidiana, así como hizo ese niño. El niño está observando, ese es un acto de mindfulness, de conciencia. ¿Ven? Pero si los dos trabajan fuera de la casa, porque cuando llegan a la casa solo trabaja mi mamá, ¿sí? Y no sé si se fijan, hablando de las interpretaciones, ¿qué hace la mamá cuando el niño le pregunta? ¿Sí se fijaron? Ella como que sonríe, pues como que dice, Sonríe, sonríe, ¿sí? Casi que es que hay una, como tan lindo el niño preguntando esas cosas, y lo normaliza, ¿sí? Lo normaliza. Esto, vuelvo a decir, frente al papel de esa toma de conciencia, en este caso podemos decir que ella está siendo víctima de una violencia, pero muy sutil, pero además que está siendo también cómplice de su propia violencia. Es decir, sí, hay unos hombres y un sistema machista, pero también cómo transformar primero en ese interior el que no mire con sonrisa, el que la carguen de trabajo, ¿sí? Porque ella misma se está, digamos, sometiendo. Y ahora veamos, eso fue, digamos, eso es como un enfoque de publicidad muy hacia lo social, pero miremos una publicidad más comercial, también con un enfoque de crítica a esa discriminación hacia la mujer por su condición de género. Antonia, como, sí, eso. No, 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 es que me da risa el concepto porque es, o sea, eso es lo que la gente supuestamente espera que sea la igualdad y pues, o sea, está bien hecho, sí. Ahí ustedes tienen el reto y por eso les digo que es más como una provocación, digamos, mejor dicho, tienen ¿cómo les digo? La posibilidad, la invitación de que nos sorprendan con esas campañas cuando lleguemos a Premios Crema, que ya verán ustedes ese evento pues que se hace dentro de la universidad,
donde ustedes van a tener la posibilidad de concursar con spots, con piezas gráficas, con copies, ¿sí? Que nos sorprenda. A mí, yo lo confieso, a mí, siendo básica, me gustó mucho cuando vi esa propuesta, pero la idea es que ustedes, es decir, que nos ayuden a fallar menos. Seguramente ahí se está fallando, pero el reto, digamos, también es en ustedes que nos muestren cómo con este esfuerzo que nosotros hacemos de encontrar maneras de hacer una publicidad que no se quede meramente en el fin comercial, sino que toque también la transformación de la sociedad, como ustedes también ya pasen a provocarnos a nosotros después como docentes, no porque sea un reto, digamos, personal, sino constructivo, ¿no? Que sea en doble vía. Sé que en esta sesión pues hemos botado mucha información y estamos corriendo, pero es para que puedan participar en las jornadas democráticas. No sé si tienen conocimiento de ese evento o les han llegado correos. Yo he visto correos, pero no me queda muy claro realmente qué es. Ya, no, de eso se trata justamente hoy. La idea es que, pues, dentro de los organismos de gobierno de la universidad, pues hay unas representaciones, ¿cierto? Entre ellas, pues, de las de los estudiantes. Entonces, la idea es que ustedes puedan conocer qué estudiantes se han postulado para representarlos, ¿sí? Que tengan visible qué persona es, incluso ahorita que la idea es entrar a un foro en Zoom y que ustedes puedan pedir los datos, o sea, que sepan quiénes tienen voz frente a cualquier problemática que ustedes puedan tener en la universidad. Más allá de lo académico, ustedes saben, si no, pues les recuerdo que ustedes tienen unos tutores por semestre. Creo que el tutor de primer semestre es el profesor Elman. Ese es más para cuando ustedes, digamos, tienen una dificultad en una clase, primero hablan con el profesor, si no se resuelve pasan con el tutor, si no al director, eso es como más para procesos académicos. Pero la representación estudiantil tiene que ver con otros asuntos más, como con necesidades que ustedes vean que haya que fortalecer en el programa, de cualquier tipo, ¿sí me entienden? No se me viene en este momento a la cabeza, pero para que ustedes tengan eso en el mapa. ¿Sí, Ana? ¿Falsa No, hermana? era para comentar sobre la propaganda anterior, que me dio muchísima gracia, pero por un tema, ¿cómo se dice? Fuera de lo que tenía que ver, no sé cómo explicarlo. Yo fui profesora de preescolar y tuve la experiencia de, por ejemplo, darle la bienvenida a padres primerizos que llevaban a los niños por primera vez al jardín. Y la propaganda me hizo reír mucho porque me acordaba demasiado como la diferencia entre los roles entre las madres y los padres. Las mamás estaban constantemente corriendo con el niño, yendo a buscar lo que necesitaban. Y siempre que interactúas con los papás de un niño, te das cuenta que por lo general, quien sabe dónde está todo es la mamá, quien marca las cosas, quien lleva todo al jardín, quien está pendiente de eso, por lo general es la mamá. Y cuando estábamos en la bienvenida, me di cuenta que había un niño que llegó con el papá y era, no sé si es por cultura o por qué, pero estaba como muy distraído, no le estaba prestando atención al niño y el niño se cayó, lastimó la nariz. Y era la señora, volteó a mirar y lo miraba horrible. Entonces, no sé por qué la propaganda me hizo acordarme de eso, de que pues primero, se me hizo muy chistoso y segundo, me hizo recordar que por mucho que hayamos progresado, aún hoy en día hay pequeños matices que muestran que aún hay diferencia de género, por lo menos en la crianza, porque en muchas ocasiones es muy evidente que ¿cómo se podría decir eso? Que aún hay muchos hombres que no asumen ese rol de la paternidad de estar siempre pendientes del niño. No siempre están pendientes de qué hacen, qué actividad tienen, qué cosas necesitan. Claro que hay muchos otros que sí asumen ese rol, pero no es tan amplio como uno pensaría que hoy en día sería. Sí, Ana, de hecho ahí, frente a este tema de desigualdad de género que también lo ha mencionado en algunos momentos Antonia, se necesita mucha investigación, porque a veces yo he visto que es muy común en los estudiantes de publicidad, digamos que si tú eres estudiante universitario, ya eres de una población privilegiada, de una clase media, media alta, y se suele percibir como que no, aquí ya no hay problemas, y resulta que los datos a nivel mundial muestran que incluso en los países más desarrollados, en Finlandia, Noruega,
el número de horas que las mujeres dedican al trabajo doméstico sigue siendo mucho más alto que el de los hombres. O por otros asuntos, la violencia, es que los hombres le peguen a las mujeres sigue siendo algo mucho más alto, entre muchos otros tipos de violencia que hay. Bueno, ahí les dejo esas provocaciones. ¿Qué les quería decir? Dentro de 8 días, voy cerrando pues para que pasemos al foro de candidatos. Dentro de 8 días estaría el texto ya de Antonia, pues, o sea, el que nos va a presentar Antonia, venga, les recuerdo cuál es, que ya se aterriza a la antropología en la publicidad, ¿sí? Ya es, ¿qué hace un antropólogo que trabaja en una agencia de publicidad? Como les he dicho en otras ocasiones, no para invitarlos a ustedes a que estudien antropología como carrera, sino para que piensen cómo ustedes como publicistas, con un perfil que fortalezca o desarrolle más lo que aquí por el momento discutimos teóricamente sobre antropología, cómo puede servir en un espacio de publicidad y mercadeo. Les voy a pasar por el chat el enlace a el foro para que por favor se conecten. Miren, es este, a Zoom. Yo les sugiero que se conecten mejor al de Zoom porque ahí pueden participar pues directamente en el chat. Si estuviera lleno ya, que no creo, pero si estuviera lleno, les envío también el de YouTube y ahí también podrían poner comentarios si fuera el caso. Entonces, para que por favor se vayan pasando para ese otro foro, yo me quedo 2 minuticos con las expositoras y ya también me voy allá para hacerles la persecución, no mentira, no, para verificar cómo ustedes autónomamente, sin ninguna presión del docente, entran al foro porque les encantan los espacios tradicionales de la política. ¿Vale? Entonces nos vemos allá ahorita y me quedo con Ana y Manuela. Muchas gracias a todos, nos vemos dentro de 8 días. Vayan al foro, por favor. Listo, profe, que esté bien, nos vemos. Chao. Hacia lo Hola, mismo, profe. chao. Chao, profe, gracias.